Ya se ve, doctor. Ya, muy bien. Em, Están viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, doctor, se Sí, ve bien doctor. la diapositiva. Ya, muy bien. Bueno, entonces hemos quedado en que yo les voy a dar estas 4 clases que son unos temas muy importantes. El día de hoy vamos a revisar lo que es la patología vasculoencefálica y en especial nos vamos a referir a la isquemia que sufre el encéfalo. Entonces, vamos a ver lo que dice acá la isquemia cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que es una falta de sangre en el cerebro. ¿Ah? ¿Pueden ver? Estamos viendo la primera diapositiva. Ya, a Sí, ver qué doctor, se está puede ver. pasando. ¿No la puede cambiar? Eso es lo que estoy viendo, pero no sé qué está pasando. A ver. Aquí abajo, en Mm, el lado izquierdo, hay unas flechitas. No Ya sé si la está. ve. Y ahora sí. Ah, no, no da todavía esto. Sí, en la esquina inferior izquierda están las flechitas que le dice mi compañero doctor. Tal vez de ahí funcione. Sí, pero estoy ahí y no estoy pudiendo avanzar. Y a veces se cuelga así. Mm, Con las flechitas del teclado tampoco da. Eso es lo que quiero hacer, pero no estoy pudiendo encontrar el... Se me está perdiendo la pantalla. No. A ver, espérense un poquito, se ha perdido la pantalla. No ven Y va. ya, Cuando se- pero ya está bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a revisar este tema que es de suma importancia, que es la patología vascular. Bien, entonces, ¿qué es la primera o qué es la patología vascular? Vamos a dar unos lineamientos generales que son muy importantes. Lo que ustedes están viendo acá indica que es la primera patología que está afectando al mundo hoy en día, la patología vascular. Y también, en el caso de Bolivia, es la primera patología que afecta a Bolivia. Entonces, estamos dentro de los mismos parámetros mundiales. ¿Qué es o qué afecta esta patología vascular? Afecta al cerebro y al corazón o al encéfalo y al corazón. Nos vamos a referir un poquito más al cerebro porque es la parte que más se ve afectada y es la parte más grande. Y también afecta a las arterias y a las venas. Entonces, quedémonos con que es la primera patología que está afectando al mundo y al país nuestro. Entonces, ¿qué es la patología cerebrovascular? En sí, ¿qué es? Es la enfermedad más frecuente del sistema nervioso. Fíjense, son 200 casos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir doctor, que por perdón, cada... no está avanzando siempre las diapositivas. Se ha quedado congelado nomás. No,
¿Qué ha No sé si pasado? tal vez con foto le Doctor, podría mostrar, Porque yo, pero Y una yo doctor, estoy, sugerencia, si nos manda al grupo las diapositivas y lo proyectamos aquí para que vaya avanzando conforme usted hable. pero O yo por estoy, Zoom, si no. pero yo estoy bien, yo estoy avanzando acá, avanzo, pero no está avanzando en usted. doctor Beltrán, perdón. ¿O quiere Dígame. que lo hagamos por Zoom? Tenemos una cuenta de Zoom, doctor, disponible en este instante que tranquilamente podría utilizar. Pero es raro, ¿por qué? ¿Qué ha pasado acá? A ver, déjeme ver, denme un segundito, ¿ya? Ya, doctor. Ya. Claro, doctor. mm, tal vez, doctor, si sale del modo de pantalla completa, si lo tiene solo en el Sí, y eso donde es lo se que... ve las diapositivas toditas en una fila, tal vez así sí se pueda ver, porque a veces lo que pasa es que por proyectar la pantalla completa se cuelga o algo. En este momento pueden ver algo, ¿no? La carátula nomás, doctor. Ahí se quedó y no avanzó más. Ahora avanza o no avanza. No. No, doctor. Quizás si vuelve a presentar, o sea, volver a proyectar pantalla y empezar desde un Sí, principio. Sí, ahí debe haber un botón que dice dejar de presentar en Meet sí, y lo que otra pasa vez es tendría que... que volver a A presentar ver, tal denme un vez. segundito, ya voy a reprogramar Sí, esto. doctor, con calma nada más. Bueno, pondremos musiquita por lo menos. No, mentira. Animo. Oye, creo que el doctor no sabe usar muy bien Meet, hay que ayudar. Sí, sí. El Lo que doctor pasa sabe es que utilizar mejor Zoom. Era que le digas eso. Por eso te decía, Norca. Porque Al cerebro y al corazón, que son las dos partes más importantes del organismo, y también afecta a las arterias y a las venas. Es importante ver esto, que es la enfermedad que más afecta al sistema nervioso. Fíjense, son 200 casos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que son 2.000 casos por cada millón de habitantes, y es una cosa bastante alta. Y lo que viene a continuación, ¿qué implica? Que es la mortalidad. Es elevadísima la mortalidad, con un 50 y un 60% de mortalidad. Entonces, no hay ninguna otra patología en este momento que esté afectando tanto. Lo que está de moda, que es el COVID ahora, no tiene tanta incidencia ni está afectando tanto como esto, quiere decir que 1 de cada 2 sufre la muerte con esta patología. Hay 2 tipos de enfermedades de patología cerebrovascular. Una es la isquemia cerebral, que implica el 80% de la patología, y el resto 20% sería la hemorragia cerebral. Entonces, lo que vamos a revisar hoy día es la isquemia cerebral. Muy bien. Tenemos que tener algunos conceptos básicos para poder comprender mejor esto. Sangre en el cerebro. Sabemos que el cerebro necesita de sangre para que pueda funcionar. ¿Y acá qué dice? El cerebro necesita 750 mililitros por minuto de sangre. Entonces, esto es una cosa muy importante. Quiere decir que el 15% de la cantidad de sangre que manda el corazón a todo el cuerpo va a ir al cerebro. Entonces, el cerebro necesita 3/4 de litro de sangre por minuto. Cuando esta cantidad baja, el cerebro empieza a tener problemas. Y eso es lo que se va a manifestar a través de una isquemia cerebral. Hay una serie de medicamentos, o sea, de mecanismos en el organismo que hacen que el cerebro en forma permanente, sea de noche, de día, se duerma o se haga actividad física, debe recibir 3/4 de litro por minuto de sangre. Entonces, sí, es fácil recordar que cuando hace frío, la piel se nos pone morada porque deja de llegar mayor cantidad de sangre a la piel. Y se distribuye esta parte de la sangre que ya no llega
a la piel para que llegue al cerebro. Entonces es muy importante este concepto de que debería llegar permanentemente esa cantidad de sangre al cerebro, lo que implica que el 15% de la cantidad de sangre que manda el corazón tiene que llegar al cerebro. Y esta es una constante que tiene que mantenerse así, porque si no la persona empieza a presentar alteraciones. Entonces, ¿qué es la isquemia cerebral? Es la disminución o falta de sangre en el cerebro que causa la lesión del cerebro o su muerte en su defecto, dejando un daño neurológico que puede ser parcial o inclusive puede llegar a afectar la vida del paciente. Bien, ¿qué nos va a producir esta isquemia cerebral? Todo lo que está listado acá. Mareos, alteración de la conciencia, alteración neurológica como ser una parálisis, dificultad en el habla, dificultad en la respiración, problemas de vómitos, de náuseas, alteración en los esfínteres, convulsiones, coma e inclusive a la muerte. Entonces podemos ver que la falta de irrigación en el cerebro producida por una isquemia nos va a producir toda una serie de cosas, desde lo más básico, bajo, que sería un mareo, hasta la muerte. Entonces aquí es muy importante revisar los factores que pueden producir esta situación de isquemia cerebral. Hay factores de riesgo que son bastante importantes. Hay factores propios y hay factores ajenos. Los factores propios, ¿cuáles van a ser? Acá está la edad, está el sexo, está la raza, que estos son factores determinantes naturalmente. La naturaleza hace que la persona nazca de sexo masculino y que tenga una secuencia cronológica de vida o que tenga una particularidad de raza. Y esos son factores propios inherentes al organismo que no los podemos cambiar. El sexo no lo podemos cambiar. La persona que nace con sexo masculino va a morir con sexo masculino. Y lo propio la de sexo femenino. Hagan lo que hagan, se coloquen cosas, saquen cosas, pero esa persona nació como varón y morirá como varón, independiente de los cambios que pueda realizar por diferentes situaciones. El otro factor es la parte de la edad. La edad no la podemos cambiar. La edad cronológica no la podemos cambiar. Que por conveniencia o por una serie de cosas nos aumentamos o nos disminuimos es una cosa muy fácil. Pero la edad en el tiempo no la podemos cambiar. Lo mismo la raza. El que nació con una raza X no la va a poder cambiar ni modificar. Entonces estos factores que son propios también son determinantes para que puedan ocurrir estos problemas de isquemia cerebral. Pero hay otros factores que son ajenos, que son factores también de riesgo, que son muy importantes, y es lo que estamos viendo listado acá. Enfermedades del corazón, la dieta, una dieta hipergrasa, problemas de diabetes, la obesidad, otros factores externos como el estrés, el tabaco, el alcohol, las drogas, la edad avanzada, el embarazo, y los traumas craneales son factores de riesgo bastante importantes que nos pueden llevar a un problema de isquemia cerebral. Bien, acá quiero hacer hincapié en lo que hablamos acá como factor de riesgo, que es la obesidad. Y lo que está más arriba, la dieta. Entonces, la obesidad es una situación que hoy en día está lamentablemente aumentando a grandes pasos. En los últimos 20 años se ha visto que en el mundo los índices de obesidad han aumentado en un 20%. En el país está ocurriendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos un problema de obesidad? Que, como ustedes pueden ver en la parte final de la diapositiva, dice, es ya un problema de salud pública. La obesidad ya se ha vuelto una enfermedad. Entonces, ¿qué dice? La obesidad es una enfermedad crónica y que va a causar otro tipo de afecciones, de enfermedades, como ser la diabetes, la arteriosclerosis, infarto de corazón, elevación de la presión arterial, hemorragias cerebrales, alteraciones
hormonales, etcétera. ¿Por qué se está produciendo la obesidad hoy en día? Por la mala dieta. Nuestra dieta, lamentablemente, está dada por ácidos grasos o hidratos de carbono. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Estamos consumiendo una dieta muy rica en grasas y en azúcares. Y eso nos está llevando a grandes problemas por la mala dieta. Y la dieta es una cosa controlable, porque yo decido lo que voy a comer. No me obligan a comer unas cosas. Yo decido comer el pollo, yo decido comer alguna cosa. Entonces yo puedo controlar. Y esto es muy importante porque es un factor de riesgo muy grande para producir la isquemia cerebral que estamos tratando en este momento. Entonces vean ustedes que es un problema de salud pública. Ustedes ya saben muy bien cómo se saca el índice de masa corporal, ¿no? Peso por altura, sobre 2. Entonces, sobre eso tenemos el índice de masa corporal bueno, normal. Después está el sobrepeso, que ya, como su nombre lo indica, ya estamos pesando un poquito más. Después viene la gordura. Después viene la obesidad, como estamos viendo acá. Y por último viene la obesidad mórbida. Entonces los índices no de gordura, no de sobrepeso, sino los índices de obesidad están elevándose muchísimo en todo el mundo y también en el país. Les dije que en los últimos 20 años el 20% ha aumentado esto. Por supuesto que hay lugares todavía que tienen falta de comida, eso lo sabemos, pero son menos que los lugares que tienen exceso de comida. ¿Por qué estamos volviéndonos gordos? Porque hay mucha comida, comemos mucho. Y esto no es ningún secreto. Hagan ustedes un pequeño recorrido por la ciudad, por cualquier parte de la ciudad. Vayan por la facultad. ¿Cuántas tiendas hay de comida ahí? Vayan por la Pérez Velasco, igual. Vayan por la 21 de Calacoto, igual. Vayan por el cruce que va a Villa Armonía, Villa Copacabana. Miles de tiendas que están vendiendo comida. Vayan a la Ceja del Alto, lo propio. Vayan a Santa Cruz, vayan a Copacabana, vayan a Cochabamba. La cantidad de comida es excesiva. Por eso es que todos estamos comiendo tanto y estamos entrando en este problema de el aumento de peso y que nos está trayendo problemas de obesidad y las otras enfermedades que las estamos mencionando acá. Otra que es muy importante relacionada con la mala dieta es la diabetes. Igual que la obesidad, los índices de diabetes en el mundo han subido en un 20% en los últimos 20 años y en Bolivia también. ¿Ya? ¿Dónde están los índices de mayor diabetes en el país? ¿Cuál será el primer lugar? ¿Qué dicen? Santa Cruz. Santa Cruz, doctor. Efectivamente, Santa Cruz. Después, Cochabamba. No, La Paz. Después está La Paz, doctor. no, Cochabamba. Después, No. ¿qué viene? Ahora sí sería La Paz. Santa creo. Cruz, doctor. Después viene el Alto. Y después del Alto viene La Paz. En cuarto lugar, y después ya vienen las otras ciudades. Y esto tiene que ver con cuestiones de costumbre, con cuestiones de mayor ingreso económico, porque si no, si hay mucha comida y no tengo con qué comprar, bueno, es difícil que pueda engordar. Pero ¿y por qué tengo con qué comprar? Porque hay una mayor solvencia económica en relación a los anteriores años. Entonces es todo un círculo y esto lamentablemente nos está causando estragos. Muy bien. Entonces acá ya hemos referido lo siguiente como factor de riesgo ajeno al organismo, lo que estamos viendo acá. El consumo excesivo de alcohol, que nos está trayendo grandes problemas de arteriosclerosis, de hemorragias, de isquemia, de embolias, etc. El tabaquismo, ya lo mismo, como factor de riesgo ajeno.
al organismo. Sabemos muy bien que el tabaco tiene una relación directa con la arteriosclerosis y después lo que viene a continuación. El estrés, otra situación que nos está llevando en forma muy abundante a que tengamos este tipo de problemas. El estrés causa sea hemorragias o sea isquemias en gran proporción. Y esto del estrés, valga un poquito la acotación en este momento, está causando mucho problema en esta situación que estamos viviendo de las pandemias. Otro factor de riesgo ajeno. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que la isquemia cerebral era la falta de irrigación en el cerebro, que llega a menos de 750 mililitros por minuto de sangre al cerebro. ¿Por qué me estoy refiriendo más al cerebro? Este problema de la isquemia encefálica puede afectar al cerebelo, puede afectar al cerebro o puede afectar al tálamo o a la médula, que es todo el esquema del sistema nervioso central. Pero en mayor proporción afecta al cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es mucho más grande y tiene muchísima más irrigación. Entonces nos vamos a referir en concreto a la falta de sangre en el cerebro, que es la mayor proporción de esta enfermedad en relación a lo que afectaría al encéfalo. Entonces nosotros vamos a tener 3 tipos de isquemia cerebral, que son ¿cuáles? La isquemia cerebral transitoria o el TIA. ¿Ya? Entonces el TIA es una isquemia transitoria. O puede haber la trombosis o puede ser la embolia. Entonces tenemos 3 tipos de isquemias que van a afectar al cerebro, en este caso en particular. Muy bien, entonces, ¿qué es la isquemia cerebral transitoria o el TIA? TIA viene del inglés, que quiere decir Transient Ischemic Attack o ataque isquémico transitorio. ¿Ya? Ataque es una cosa súbita, repentina, que uno no la planea. Y este ataque de isquemia es transitorio, por eso se lo llama isquemia cerebral transitoria, AIT, que es en español, o TIA, que es en inglés. ¿Qué características tiene esto? Es de instalación súbita, en forma súbita, repentina, ocurre la isquemia transitoria. Es un proceso de corta duración, puede durar muy pocos segundos o tal vez un minuto. ¿Qué provoca? Un déficit neurológico pasajero, por eso es transitorio, que implica que no hay un daño neurológico permanente y la persona tiene una recuperación plena. Entonces, perdón, este TIA, que se lo ha generalizado más el nombre de TIA a nivel médico, la mayor parte de la gente puede entender lo que es un TIA. Tal vez el AIT, que es la sigla en español, no la entienda muy bien, pero el TIA sí. Entonces, ¿qué es el TIA? Es un ataque de isquemia, deja de llegar en forma transitoria por segundo sangre al cerebro. Y como deja de llegar sangre al cerebro, este cerebro, ¿cómo se va a manifestar con esa falta de llegada? A través de un déficit neurológico. Y puede ser cualquier déficit neurológico. La parte del cerebro que no sufra, que sufra la llegada de sangre, va a sufrir y se va a manifestar con un déficit neurológico que no puede ver, que tiene el mareo, que no mueve la mano, que disminuyó la forma de hablar. Cualquier cosa puede pasar. Y así se presenta el déficit neurológico pasajero, transitorio. Entonces, quiere decir que después de un tiempo, ese déficit neurológico va a recuperar plenamente. ¿Qué es lo que pasa acá? Hagamos de cuenta que estamos viendo una película en un televisor, porque hemos comprado un CD y estamos viendo la película. Vemos todo normal, pero a media película, ¿qué sucede? Puede pasar que aparezcan los cuadraditos en la pantalla del televisor, que son los píxeles, o aparece una imagen medio rara, o no se escucha, o no se ve la imagen, o se ha cortado. ¿Qué ha pasado ahí? Estaba viendo todo muy bien y repentinamente pasa eso.
¿Me llama la atención o no me llama la atención? Por supuesto que me llama la atención porque justo ese momento dejo de ver la pantalla o dejo de escuchar. O hay otro ruido. Me llama la atención y me molesta eso. Entonces, ese es un TIA. Yo estaba tranquilo viendo la película y ocurre esto. ¿Y qué pasa? Esto va a durar unos 10 segundos o 15 segundos. Vuelve la pantalla a iluminarse. Todo es normal y continúo viendo la película. Me ha llamado la atención. Me ha molestado porque por 15 segundos he dejado de ver. Pero como puedo seguir viendo la película sin ningún problema hasta el final, bueno, ya tal vez me olvide que ha ocurrido eso. Ese es el TIA. ¿Ya? Es una cosa súbita que se ha cortado la televisión. Ese es el TIA. Y es de mucha importancia esto, como vamos a ver más luego. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada. Al día siguiente vuelvo a ver o la misma película o algún otro CD y me pasa lo mismo. Vuelve que la imagen es rara o que se corta la audición, lo que fuese. Ahí me vuelve a molestar, pero ya son 2 días que me molesta. Y como vuelto a recuperar todo, tal vez hasta inclusive me olvide. Pero si esto se hace repetitivo, 3, 4, 5 veces que yo veo unas películas con distintos CDs o no, y pasa esto, entonces sí ya me llama la atención, ya me preocupo y empiezo a pensar, ¿qué ha pasado? ¿Me habrán vendido un CD trucho? El aparato estará mal, se habrá apagado la luz porque no la he pagado, entonces ya me preocupa. Y eso es lo que pasa con el TIA. Entonces estoy caminando, estoy comiendo, estoy leyendo y de pronto se me borra la pantalla. ¿Y qué pasa? Ya no puedo hablar o mi brazo no se mueve o dejo de ver. Entonces eso me llama la atención. Pero en unos segundos todo vuelve a la normalidad y todo pasa sin ningún problema. Inclusive ya no se vuelve a presentar nunca más y yo ya me olvido de ese episodio. Pero si mañana o pasado me vuelve a ocurrir lo que no escucho, lo que no muevo mi brazo o aparece un movimiento anormal, sí ya me asusto. Ese es el TIA, porque ya se está dando más veces. Y el déficit neurológico, si bien lo recupero plenamente, pero ya son 2, 3 veces que me viene el problema, ya me da miedo, voy al médico. Entonces, ese es el TIA, una isquemia transitoria que se va a manifestar por un déficit neurológico del cual voy a recuperar plenamente. Muy bien, entonces veamos qué es este TIA, la isquemia cerebral transitoria. Fíjense ustedes en la foto de la derecha, está la irrigación, está el cerebro, y esos foquitos que ustedes están viendo rojos son los lugares donde puede dejar de llegar la sangre. Cualquier lugar del cerebro, o del cerebelo, o del tallo, por supuesto. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Con una lesión en el lugar donde no llegó la sangre. Y hay muchas causas para esto que van a producir la falta de llegada de sangre. Fíjense en la foto de la izquierda, cómo una parte de la arteria se bloquea y entonces deja de llegar sangre. Porque la única forma que yo voy a tener un TIA es porque la arteria falle, se tape la arteria o se contraiga la arteria, entonces deja de mandar sangre de ese lugar. Así es como vamos a ver una isquemia, un TIA. ¿Qué es la trombosis? Acá indica plenamente, es la oclusión progresiva de una arteria o del cuello o del cerebro, que tiene que ser una arteria de mayor calibre. Se forma generalmente la trombosis, que es la formación de un trombo dentro de la arteria, se forma a partir de un ateroma, que un ateroma es un acúmulo sólido de grasa. Está en relación con la arteriosclerosis. No conocemos, se desconoce el inicio del problema. Yo no sé cuándo se ha formado un trombo, si se estará formando un trombo. No tengo idea, ¿ya? Y este proceso es de duración prolongada porque puede formarse durante meses. Yo nunca tuve ningún problema, no me dio ninguna clínica, pero de pronto empiezo a tener el déficit neurológico. Me va a dar un daño neurológico pasajero o definitivo. Aquí la cosa ya cambia. En el TIA el daño era pasajero, el déficit neurológico era pasajero y había recuperación plena. Pero aquí el daño ya puede ser definitivo.
y por supuesto va a dar una recuperación parcial o puedo llegar a tener una recuperación plena. Entonces, ¿qué es la trombosis? Es la formación de un coágulo dentro de una arteria y generalmente son en las arterias grandes, sea del cerebro o del cuello, ¿ya? A partir de ahí. ¿Y por qué se forman a partir o cómo se forma un trombo? Hagamos de cuenta que estamos yendo en un minibús, todos lo tomamos al minibús, vamos sentados, el minibús está lleno y de pronto el chofer se mete a un bache, a un hueco que estaba en la calle. ¿Qué es lo que pasa ahí? En primer lugar, nos altera el ruido, nos altera el hecho de que haya entrado la rueda del minibús hasta ahí y ¿qué se produce? Un choque entre todas las personas que estaban ahí. Entonces yo me golpeo la cabeza contra el otro señor que estaba a un costado, o el de adelante, o el de atrás. Entonces el hecho de que se haya metido ahí, a ese hueco, hace que se altere la dinámica normal del minibús, o si no, la dinámica normal de la circulación de una arteria. Pero me ha llamado la atención eso porque he chocado contra el vecino, me ha dolido la cabeza o tal vez llegue a tener inclusive un pequeño hematoma o lo que fuese. Entonces, ese hueco al cual se metió ha producido una alteración. Y lo mismo va a ocurrir en una arteria. Por alguna razón X puede producirse una pequeña depresión, un pequeño desgarro, digamos, en la arteria íntima de la arteria, en la pared íntima de la arteria, donde la sangre, en vez de fluir normalmente, se va a meter ese pequeño huequito como era lo del minibús y por supuesto la sangre que va a entrar ahí se va a estacionar por milésimas de segundo en ese pequeño hueco, pero la sangre viene en forma continua y también sale en forma continua de esa pequeña depresión, pero la sangre que venía en forma continua puede chocar contra ese remanente de sangre que había en ese hueco y ese choque de las dos sangres, una estacionada y la otra de libre circulación, hacen que choquen y se lisen algunos glóbulos rojos. Y ahí se produce un coágulo. Entonces ese coágulo se va a quedar ahí y la sangre buena que sigue circulando puede ir chocando contra ese coágulo cada vez más y se van acumulando más y más glóbulos rojos rotos y el coágulo va creciendo hasta volverse un trombo. ¿Ya? Y ese trombo tiende a crecer en forma distal. Entonces, un trombo es la formación de un coágulo dentro de la pared del vaso que es estático. Ese trombo no se mueve, está ahí y va creciendo, más bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Y puede ocurrir lo inverso. En vez de que tengamos una depresión, un hueco en el camino, tenemos una piedra, tenemos un rompemuelles. Lo propio, el chofer no se ha dado cuenta que había eso y choca contra el rompemuelles. ¿Qué va a pasar? El minibús se altera y la gente que estaba ahí adentro se golpea la cabeza contra el techo, contra el vecino, lo mismo. Entonces, en este caso ya no es una piedra que está en el camino, sino es una placa de ateroma, es un acúmulo de grasa que está en la luz del vaso. Ese ateroma, esa placa, evita que la sangre fluya normalmente, porque la sangre va a ir chocando contra esa piedra que es el ateroma. Y al chocarse, por supuesto, va a provocar lisis de algunos glóbulos rojos que se van a ir agrupando y en el tiempo me van a dar la formación de un trombo. Entonces, un trombo es como una morcilla. Ustedes saben lo que es la morcilla, la conocen muy bien, es sangre coagulada. Esa es la morcilla. Entonces, lo mismo puede pasar en la formación de un trombo. Y este trombo, por lo general, se produce ¿dónde? ¿Se origina dónde? En las arterias de grueso calibre, como ser en las femorales, o en las arterias del cerebro, o en la aorta, o en las del cuello. Como en lo que nos compete a nosotros, la formación de estos trombos ocurre más en el cuello, en las arterias del cuello. Entonces, por estos dos mecanismos de que haya un hueco o de que haya una piedra, se forma el trombo, que es de crecimiento lento y que me va a dar una clínica
bastante especial, que ya es de larga data. Por eso dice que yo no me doy cuenta cuándo ha empezado la formación del trombo, pero sí me doy cuenta del TIA, que fue en ese instante que no llegó sangre y me quedé sin poder hablar. He reconocido ese deseo neurológico, ya dijimos que recuperó plenamente. ¿Cómo se va a manifestar entonces una trombosis? ¿Con dolor? No. Se va a manifestar a través de ¿qué? Una vez que la luz del vaso de una arteria gruesa, como ser el cuello o en el cerebro, se cierra en un 75%, o sea, quiere decir que solo el 25% de la luz del vaso funciona, entonces empieza a dar clínica. Y esta vez la clínica va a ser mucho más amplia que lo que era la del TIA. La del TIA era un foquito, en cambio acá no, y es una cosa más gruesa. ¿Qué es lo que va a empezar a dar? Pérdida de la memoria, mareos, porque no está llegando sangre a todo un hemisferio. Entonces, ese es el problema acá, que es un poco más crítico. Bien, y acá vemos una foto de lo que es la trombosis cerebral. Entonces, se va ocluyendo, como ustedes están viendo en esta foto, agrandada en círculo, como una placa de ateroma, que es la más amarilla que están viendo dentro de la luz del vaso, evita que la corriente, que el flujo de sangre avance. Y a veces puede taparse completamente, entonces ya no llega sangre directamente. ¿Qué es la embolia cerebral? A la inversa de lo que era el trombo, que es algo estacionado, la embolia es la formación de un pequeño coágulo de sangre que circula dentro de las arterias. Es de inicio súbito, igual que el TIA, ¿ya? Y me va a dar un déficit neurológico inmediato. Por lo general afecta a las arterias de menor calibre y es el que se origina en el corazón o en una trombosis. Puede causar, y causa más bien, diré, una muerte de ese cerebro afectado. Un daño neurológico definitivo y tiene un alto riesgo de fallecimiento. Entonces, el émbolo es un pequeño coagulito que por lo general se forma en el corazón y sale disparado con la circulación y llega a alguna parte del cerebro de pequeño calibre, y si el calibre del émbolo es mayor que el calibre de la arteria en cuestión, por supuesto la va a tapar, deja de llegar sangre a ese lugar, el déficit neurológico es inmediato y lo peor es que ese déficit neurológico se vuelve de lo que era inmediato, perdón, de lo que era pasajero en el TIA, aquí se vuelve definitivo porque va a matar esa parte del cerebro produciéndoles un infarto del cerebro o un daño neurológico definitivo. Acá hay que hacer un análisis bastante especial aquí, porque acá dijimos que se origina mayormente en el corazón. Entonces, en líneas generales, cuando ustedes vean un paciente con isquemia cerebral, siempre piensen que el origen puede estar en el corazón en la mayor parte de las veces, o en su defecto en las arterias del cuello o las arterias de más arriba. Por eso es muy importante, y una de las primeras diapositivas les dije que era una enfermedad que afectaba al cerebro y al corazón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo de una arritmia o de una fibrilación? El corazón empieza a latir en forma desproporcionada, en forma incontrolable, entonces puede entrar sangre acá por la mala disposición de la circulación en el cerebro, que también puede producir un éxtasis o lo que fuese. Se forman coagulitos que van a ir a causar varios tipos de problemas. Muy bien, y aquí vemos lo que es una embolia cerebral. El coágulo de sangre está dentro de la arteria, ya no llega a ese lugar y nos produce una lesión, que es lo que están viendo ustedes, un triángulo de azul, sin oxígeno. Entonces, toda esa parte que ya no ha recibido oxígeno, que no ha recibido sangre, muere. Se produce un infarto cerebral. Bien,
¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico de esta isquemia cerebral? En primer lugar, el examen clínico. ¿Y en qué consiste o cómo empieza el examen clínico? Que es lo más importante del examen clínico, la anamnesis. Ahí está la clave de todo. ¿Y la anamnesis cómo empieza? Con el motivo de consulta. ¿Por qué ha venido usted, señor, al consultorio? ¿Por qué lo han llevado al hospital? Entonces, ese por qué nosotros tenemos que indagarlo al paciente en forma directa, o si el paciente está en malas condiciones que no puede hablar, será al vecino, al esposo, familiar o al amigo. Y entonces, así empieza el examen clínico, con la anamnesis. Y después ya viene, ese es el motivo de consulta, después ya viene desde cuándo está, cómo se ha iniciado, qué factores de riesgo tiene este señor, si es fumador, si toma, si está bajo estrés, todo lo que hemos hablado, si es obeso, todo eso ya nos llevan a tener una mayor idea en cuanto al diagnóstico. Entonces, hacemos ese interrogatorio y después ya pasamos ¿a qué? Al examen neurológico, porque necesitamos hacer o encontrar el déficit neurológico, que no escucha, que no mira, que hay convulsión o lo que fuese. Ese es el examen clínico. Y después vamos a usar algunas pruebas que nos van a coadyuvar en esto. ¿Qué pruebas van a hacer? Las de laboratorio. Acá tenemos que pedir los exámenes básicos de laboratorio, el hemograma, glicemia, colesterol, triglicéridos. Aquí en esta patología es muy importante pedir los ácidos grasos para saber si no están elevados. Y después hacemos un examen de los vasos cervicales, una tomografía, las arteriografías y todo lo que estamos viendo a continuación. Bien, y es lo que habíamos repetido hace un momento, la anamnesis, de mucho valor porque eso es prácticamente lo que nos puede dar el diagnóstico. El estado de conciencia del paciente, ya cuando estamos haciendo el examen clínico, que este examen ya lo vamos a poder ver desde que el paciente ingresa al consultorio, desde que se siente y nos comenta por qué está viniendo al consulta. Entonces ahí yo ya más o menos me doy cuenta cómo está su estado de conciencia, si está orientado en tiempo y espacio, si contesta, si todas esas cosas yo ya las veo con el paciente sentado frente a mí. ¿Qué hago a continuación en este examen clínico? El control de los signos vitales, que es de suma importancia. ¿Y cuáles son esos signos? Medición de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca a través del pulsómetro, a través del detector, o lo haré digitalmente, la frecuencia respiratoria, cuánto capta de oxígeno el paciente y la temperatura. Entonces, estas 5 cosas que están viendo acá son los signos vitales, por eso se los llama vitales, lo más básico. Este examen lo puedo hacer yo como neurólogo, como el paciente, o lo tiene que hacer la enfermera. Por lo general, antes de iniciar el examen clínico, ya tengo que tener esto y la enfermera podrá ya darme los datos de la presión, de la frecuencia, etc. ¿Ya? Entonces, muy importante el control de signos vitales. ¿Qué me puede ser útil en este caso? La escala de Glasgow, porque con eso yo ya voy a saber cuán deteriorado está neurológicamente. Yo como neurólogo, tengo que examinar el corazón y el pulmón. Yo tengo la capacidad suficiente para examinar el pulmón y el corazón. Haré que me presten un estetoscopio, veré si hay soplos, si hay ruidos extras, cómo está el pasaje de sangre, etcétera, cómo está el corazón, cómo está el pulmón, ver si hay problemas en el pulmón y mucho más en aquellas personas que sé que tienen el hábito de tabaco. ¿Ya?
Determinación del déficit neurológico, eso ya lo hago, tengo que saber cuán deteriorado está el paciente. En el aspecto cognitivo, en el aspecto psicológico y en el motor y sensorial. Entonces, esta es la forma en que hacemos el examen clínico. ¿Cuál va a ser la clínica? Que va a estar dada por el motivo de consulta, por supuesto. Alteración de la conciencia, déficit motor, déficit sensitivo. Puede el paciente tener náuseas, vómitos, que no controle esfínteres. Puede haber un edema cerebral, un infarto cerebral que nos puede llevar inclusive hasta el coma. Entonces, todo este listado que vemos acá es la clínica que nos va a dar, la cual la vamos a revisar nosotros. Bien, veamos el déficit neurológico, que aquí es lo más importante, que se presenta, dijimos, en el TIA en forma transitoria. Puede ser un mareo, puede ser un acúfeno, como están viendo en la foto de la izquierda. Transitoria y que recupera y que no se manifiesta nada. Recupera plenamente y ahí se quedó. Pero si a ese déficit es de mayor tiempo, se dice que este TIA debería dar un déficit neurológico de no más de 24 horas. Entonces, ese déficit tiene que durar más o menos ese tiempo. Puede empezar a los 5 minutos o puede durar un poco más. No es preciso que sea 24 horas. Pueden ser 30 horas, siempre y cuando el déficit neurológico vuelva a lo que era normal, entonces va a ser un déficit transitorio. Pero ya no es lo mismo con un problema un poquito más serio, como es la foto del medio, donde ya hay una parálisis facial. Y acá esto no dura 24 horas, no dura 15 minutos. ¿Ya? Esta es una cosa mucho más prolongada porque ya se ha producido una lesión del encéfalo. Y si es mucho más larga, ya vamos a ver un déficit neurológico permanente, como debería ser una hemiplegia o una plegia. Habíamos visto que había necesidad de hacer varias cosas aparte del examen clínico. Entre esas cosas podemos hacer un estudio de las arterias del cuello, dijimos, porque aquí se están formando o hay la posibilidad de que se formen los trombos. Entonces yo necesito descartar de que no haya un problema a nivel del cuello. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo palpar las carótidas en el cuello y ver cómo está el pulso. Puedo escuchar cómo está el flujo de sangre a nivel de las carótidas a través de un estetoscopio. Coloco el estetoscopio en la parte cervical por donde corre la carótida y ahí me voy a dar cuenta si hay soplos o si no hay circulación, si no está entrando la sangre. ¿Ya? Entonces, este es un estudio muy útil que yo lo puedo hacer como neurólogo, no necesito ningún especialista, clínicamente. Y si hay una mayor sospecha de que haya la formación de un trombo, pediré que vaya al ecografista y él haga un estudio de las arterias, de los 4 vasos del cerebro para saber si en algún lugar se está obstruyendo o no. ¿Qué voy a pedir? Una tomografía, que es lo más rápido y lo más útil. ¿Cómo la voy a ver una tomografía? En el lado izquierdo vemos estos 6 cortes de un cerebro normal. No hay nada. Y en el lado derecho vemos una imagen hipodensa, una imagen más negra que el resto del parénquima, que está medio blanquecino. Y esa imagen oscura, negra que están viendo ahí, me habla de un infarto cerebral. Entonces se ha tapado una arteria grande acá y se ha producido un infarto, una muerte del cerebro, con el daño, por supuesto, permanente. ¿Qué más tengo que realizar? Como es un estudio para ver si las arterias están tapadas o no, este es el siguiente estudio que lo voy a hacer. Arterias del cerebro, arteriografía cerebral. Acá tenemos una arteriografía normal. Esto se lo hace a través del tomógrafo. Lo único que se pide es una angiotomografía y se coloca un medio de contraste por la vena en la parte radial
Y ese contraste va a llegar hasta el cerebro y se va a distribuir en todo el cerebro. Entonces, este es un estudio más o menos dinámico, no es estático como la tomografía, porque aquí vamos a ver que hay un lugar que se está tapando. Los vasos acá los pueden reconocer fácilmente. Vamos por el lado de la derecha de la foto. Van a ver la parte más externa, una imagen como una J, una letra J, que esa es la carótida intracerebral. Es un vaso grueso. En la parte superior de esta J, que es la carótida, van a ver como una prominencia. Es como un triángulo medio blanco, medio plomo. Eso corresponde a la clinoides anterior, es un pedazo de hueso. Y seguimos con la carótida y van a ver que en el lado izquierdo hay una carótida, ya no en forma de J, sino una carótida un poco más elongada, un poquito más delgada, que fíjense muy bien se divide en dos. Una que va hacia la parte más externa, que vendría a ser la cerebral media, que va hacia afuera. Y otra que se va hacia arriba, como si fuese una S, se eleva y esa es la cerebral anterior, que a mitad de esa cerebral anterior, como ese que están viendo, se comunica con la del lado opuesto. Hay como un pequeño puente que se sugiere ahí. Esa es la comunicante anterior. Se comunica con la del otro lado y vemos que no hay mayor problema. La carótida del lado izquierdo también está bien clara, está su bifurcación, se va hacia afuera, donde está la parte más parietal, temporal, y ahí se divide en dos y en tres. Entonces, esta es la forma en que vemos una arteriografía del cerebro. Fíjense en esta otra placa, donde vemos ya arterioesclerosis. Fíjense lo irregular que son los vasos. Ya son vasos anómalos, ya son vasos delgados. No reconocemos acá ya las carótidas como en el otro lado. En el lado derecho al menos no la reconocemos. En el lado izquierdo sí podemos ver esa carótida que la van a ver como una S en la parte de abajo. Bien notoria la S, que se ve que está esa carótida a nivel del seno cavernoso. Y también se divide en dos, una va a ir hacia la parte más externa y otra hacia adelante y arriba, donde van a ustedes ver un bloque. Y fíjense cómo las arterias no son lisas, no son redondas como vemos acá. Acá se las ve muy claras, muy nítidas. Aquí no. Fíjense, están como rosario. Hay una flecha celeste que señala una arteria que está como un rosario y una arteria bastante cerrada, bastante dañada. No reconocemos ya la anatomía normal, al menos en el lado derecho. Esas manchas blancas que ustedes ven en el trayecto de las arterias son las placas de ateroma. Y fíjense cómo estas placas han llegado a bloquear, a tapar estas arterias que están ahí como si fuese un rosario. Entonces, este es un examen muy útil porque nos permite determinar dónde se ha bloqueado, sea el trombo o sea el émbolo. Fíjense en esta placa donde vemos que no hay una arteria. Fíjense en el lado izquierdo donde hay una flecha. La arteria que es la cerebral media está cortada ahí, no avanza, se ha quedado ahí. Entonces vemos eso que está bloqueado. Eso nos habla de una trombosis. Y la arteria, la flecha azul que está en el centro también nos muestra que la arteria mayor, la carótida intracerebral, también está bloqueada. Entonces estamos hablando acá de una trombosis. Esta radiografía, esta radiografía que muestra trombosis es de un señor de 70 años que vino a la consulta porque presentó en forma súbita, ¿qué cosa? Una hemiplegia de todo el lado derecho y una afasia en el lado, una afasia.
Entonces a este señor le hicimos una tomografía, que es esta, la del lado derecho que dice normal, o la del lado izquierdo, perdón. Esa es la tomografía de la cabeza de este señor. Es una tomografía normal, pero el señor tuvo en forma súbita pérdida de la conciencia, afasia y una hemiplegia del lado derecho. Así bien. Ya, entonces le hicimos la tomografía que era normal, pero la clínica ya nos hablaba de una cosa mucho más florida. Averiguando bien las cosas, perdón, vamos a volver acá. Averiguando bien las cosas, este señor presentó eso en forma súbita. Estaba en mal estado, tuvo que entrar a terapia intensiva. ¿Y qué vimos en él o qué nos enteramos? Que unos 2 o 3 días antes, este señor no podía tener la mano, una taza en la mano derecha. La familia no le dio importancia a eso y tampoco él, al parecer. Entonces no sostenía la taza. ¿Qué era esto? Ese no sostener, no poder sostener la taza, era el TIA que les he hablado. Era un déficit neurológico ya presente, transitorio, de que no tenía fuerza para sostener la taza. No le dieron mucha importancia, pasaron los días y al tercer día el señor se presenta en forma súbita con una hemiplegia y una afasia. Paciente en mal estado pasa a terapia intensiva. A este señor le hacemos una arteriografía, que es la que ustedes están viendo acá, y vemos que hay 2 lugares donde ya no entra la sangre en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el señor empezó con un TIA, no podía agarrar la taza y debutó 3 días después con una afasia y una hemiplegia. En el lado izquierdo de la foto, en el lado derecho de la foto, vemos la arteria bien, pero en el otro lado donde están las flechas ya no llega la arteria. Entonces, este estudio lo hicimos inmediatamente. Primero la tomografía, después la angiotomografía o la arteriografía cerebral, que lo hacemos a través de la inyección de un medio de contraste, y la tomografía o el aparato de tomografía nos va a sacar una imagen, como ustedes están viendo acá, de estas arterias. ¿Ya? Muy bien. Este señor, a las 24 horas de haberle hecho la primera tomografía, que es la que va en el lado izquierdo, le repetimos la tomografía y vemos una mancha negra en el lado derecho. Eso corresponde a un infarto cerebral. Murió el cerebro en esa zona. ¿Por qué? Porque se tapó a través de estas cosas. Entonces, ¿qué tuvo este señor? En primer lugar, tuvo un TIA, que era agarrar la taza, no poder agarrar la taza, no le dieron importancia y debutó con una afasia y una hemiparesia o una hemiplegia del lado izquierdo. Se taparon la arteria cerebral media, que ustedes ven en la foto más externa, y la otra del medio, la carótida. Entonces, ¿qué concluimos? Que este señor estaba haciendo una trombosis y que esa trombosis derivó en una embolia y que él tuvo una alteración transitoria, un TIA. Entonces, así evoluciona un problema isquémico de lo que era el TIA. Por eso les dije, el TIA es muy importante para tenerlo en cuenta. Es muy importante porque es un timbrazo, es una llamada de atención. Discúlpenme. Entonces debutó con un TIA, se volvió una trombosis y esta trombosis se desprendió un coágulo del trombo y se volvió un embolia. Entonces así evolucionó este señor. Habíamos dicho que los vasos que más se tapan son las arterias del cuello. Entonces le hicimos este examen que es una arteriografía de las arterias del cuello y fíjense cómo la carótida que está en el centro se divide en 2, la carótida interna, externa, y la flecha nos muestra la carótida interna tapada. Ahí está cortada, porque el otro lado está normal. Entonces, este señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué concluimos? ¿Cuál fue el diagnóstico?
que él empezó a tener la formación de un trombo a nivel de la carótida cervical. No sabemos desde cuándo, pero ese trombo ya se estaba manifestando ¿con qué? Con el TIA, que era que no podía agarrar la taza. No le dieron importancia y debutó con que ese trombo que se formó desde tan abajo se rompió en la parte más distal y salió convertido en un émbolo que tapó la cerebral media y le dio el problema que ya lo hemos visto. Paciente en mal estado general, ya con la mitad del cerebro dañada, pasó a terapia, pero el paciente falleció porque su cuadro era muy delicado. Entonces, esto es importante que ustedes sepan para ver cómo evoluciona una isquemia cerebral. De lo que es muy poquito un TIA, puede estarse formando un trombo o sin un embolia. Entonces, ¿cuál es la importancia del TIA? Hemos recalcado varias veces de esta isquemia transitoria, que puede ser un timbrazo, puede ser una llamada de atención de que se estaría formando un trombo. Entonces tenemos que hacer estudios para descartar de que se esté formando un trombo. ¿Qué otra cosa? Puede ser que el corazón esté empezando a actuar arrítmicamente o que haya alguna falla en el corazón. Entonces, el que aparezca un TIA me tiene que hacer pensar a mí que tengo que descartar la formación de un trombo y descartar la probable formación de émbolos. ¿Dónde se forman? En el corazón o en todo caso, como en este caso, un trombo que se fragmentó y se volvió una embolia. Muy bien, vimos que también la resonancia magnética era muy útil y esto es lo que estamos viendo acá. La resonancia magnética al lado izquierdo vemos todo el encéfalo, toda la cabeza de forma lateral y podemos reconocer muy bien ahí el cerebelo, el cerebro, el tallo, etc. En el lado de la izquierda, de la derecha, perdón, hay dos placas de resonancia a nivel de cerebro. ¿Y qué nos muestra? La de la derecha nos muestra una imagen blanca en el lado derecho, casi parietal, que en el otro lado no existe. Entonces, la resonancia magnética, a diferencia de la tomografía, nos permite ver la lesión de inicio. Ya ahí podemos reconocer que ya se está formando una lesión acá que podría resultar en un infarto cerebral. Esto no lo vamos a ver en el tomógrafo en las primeras 24 horas. Por eso cuando al señor lo atendimos y vimos el estado crítico que tenía, le hicimos la tomografía que era normal, pero a las 24 horas vimos que ya había el infarto. Entonces la resonancia nos puede servir un poco más de la tomografía para ver si hay algún daño. ¿Cuál es el problema técnico a este nivel? En primer lugar, no se cuentan con tantos aparatos de resonancia en la ciudad. Una limitante. Dos, el costo es muchísimo más elevado que el de una tomografía. Generalmente puede llegar a ser 10 veces más. Entonces esto también nos limita bastante. Y lo otro es que un estudio de tomografía nos dura unos 2 minutos, nada más. El paciente entra a la máquina, dura 2 minutos, sale ya con todo el diagnóstico hecho. Pero en la resonancia eso no ocurre así. El estudio de resonancia, al menos con los resonadores que tenemos acá en el medio, el paciente tiene que estar dentro del resonador por el espacio de unos 45 a 60 minutos. Entonces la diferencia es muy grande. Un paciente que esté intubado, un paciente que no está respirando muy bien, tenerlo 1 hora dentro del resonador es muy riesgoso. En cambio, en la tomografía, 2 minutos es más fácil poderlo mantener. Muy bien, ¿qué más hemos dicho que tenemos que hacer? Como neurocirujanos, como neurólogos, rayos X de tórax. Hemos dicho que colocamos el estetoscopio y nosotros revisamos los pulmones y el corazón. Y yo también, para ganar tiempo, puedo pedir una placa de tórax para ver cómo están los pulmones y mucho más en estos días que sabemos que hay gran problema pulmonar, es necesario y es indispensable. Y casi de rutina les diré cuando alguien atiende a algún paciente, ahora con este COVID famoso, de inicio se pide una tomografía de pulmón, porque es el diagnóstico más inmediato.
Hemos visto que las pruebas rápidas, que el PCR, todo eso a veces demoran meses, a veces demoran una semana, no hay reactivos, una serie de cosas que nos pueden causar menos información buena que buena. En cambio acá la placa de tórax es muy importante o en su defecto la tomografía de tórax. El electrocardiograma lo puedo pedir yo mismo si estoy en emergencias o estoy en terapia hasta esperar que venga el cardiólogo, que venga el intensivista. Yo puedo hacer el electroencefalograma y también me voy a poder dar cuenta si es que hay una arritmia o no. Ya bloqueos de rama y una serie de cosas, por supuesto, no las vamos a poder determinar nosotros, pero lo más básico sí podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer como tratamiento para este isquemia? Fíjense esta foto del cerebro y cómo hay una lesión ahí. Cómo está el cerebro acá dañado con esa imagen negra. ¿Qué dice abajo? Dentro de las primeras 4 horas. Entonces, ahí se ha determinado que durante unas 3 a 4 horas, el cerebro sin oxígeno, sin sangre, podría durar, podría estar sin afectarse tanto. Por eso se dice que el tratamiento tiene que ser inmediato dentro de las primeras 3 horas. A eso nosotros le llamamos la hora oro, golden time. ¿Ya? Entonces, muy importante tener esto en mente, porque ya pasadas las 4 horas, el daño que se ha producido en el cerebro ya va a ser prácticamente irreversible y hagamos lo que hagamos, no vamos a poder colaborar más. Tratamiento general para este problema de la isquemia cerebral. Valoración por cardiología, lo que les he dicho, por medicina interna. Eso es lo que tenemos que iniciar con el tratamiento, ¿ya? Pedir al cardiólogo que valore el corazón, si hay arritmias o lo que fuese, que valore el pulmón, una serie de cosas, la parte de la diabetes, tiene que tener una salud bastante buena, una buena dieta, control del peso corporal, evitar el sobrepeso, control de la diabetes, de la presión arterial, persona que tiene que realizar ejercicio físico y mental. Y lo que está ahí, control y eliminación de los factores de riesgo, que es lo que habíamos analizado a un comienzo. Les mostré algunas placas muy llamativas, que la eliminación de estos factores de riesgo, en último término, es el tratamiento definitivo. ¿Ya? Entonces, muy importante que deje el cigarrillo, que tenga una buena dieta, que haga ejercicio, que no esté sometido al estrés, que evite el alcohol. ¿Qué más vamos a tener como tratamiento general? Fisioterapia, rehabilitación, porque por lo general quedan con algún déficit motor. Apoyo familiar. Esto es muy importante, el apoyo familiar y el psicológico. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen una connotación muy especial. No es lo mismo tener un paciente que le han cambiado, que le han colocado una prótesis de cadera o que está con un yeso en la pierna o alguna otra cosa, que está consciente, sabe muy bien todo, pero puede controlarse, él o es independiente, que tener un paciente que está hemipléjico, que no puede controlar esfínteres o que no puede hablar. Entonces aquí la situación cambia y son pacientes que psicológicamente se vienen muy rápido hacia abajo. Entonces el apoyo familiar y el apoyo psicológico es muy importante. No es fácil recuperar psicológicamente una persona que no puede hablar o que tiene una parálisis o que no puede caminar o que no puede orinar. ¿Ya? Entonces las otras personas pueden moverse con muletas, no hay ningún problema, pero en este caso el apoyo familiar y psicológico es muy importante. Y el tratamiento ya será médico, será quirúrgico o será que tiene que entrar a terapia intensiva. Muy bien, tratamiento de la isquemia cerebral. Acá vuelvo a recalcar lo que habíamos dicho, eliminar los factores de riesgo. Tener una buena dieta para no bloquear al corazón, como están viendo ahí. Hola. Llame después, por favor. Evitar el alcohol, como ven en esta otra radiografía, que el sacacorchos no nos saque
una parte del cerebro. El estrés, las preocupaciones por el dinero, por los problemas familiares, sentimentales. Y la dieta que estamos viendo acá. Entonces, esto es el tratamiento en último término, inicial y definitivo para evitar estos problemas de isquemia cerebral. El tratamiento médico ya es algo más especializado. ¿Qué podemos utilizar? Antiagregantes plaquetarios, como ser la warfarina, la heparina, el ácido acetil salicílico. ¿Cómo hacemos el tratamiento para la parte de la isquemia transitoria, del TIA? Como es algo transitorio, estos pacientes que vienen con este déficit que recuperan plenamente, hay que hacerles notar que hay el riesgo de esto, que tiene que dejar de tomar alcohol, de ingerir alcohol, los problemas de tabaco, etcétera. Y en ellos podemos utilizar simplemente la aspirina, el ácido acetil salicílico, que viene en tabletas de 100 miligramos, o la aspirineta, que viene en tabletas de 50 miligramos. Paciente que tome esto después de la mayor comida, que suele ser el almuerzo, para evitar que no haya irritación del estómago. Con una aspirineta es suficiente. Como medida preventiva, por supuesto que tiene que bajar de peso, tener control de la diabetes, todo lo que hemos mencionado, y hacerle, recuerdo que tiene que tener control por el cardiólogo si es que hay problemas ahí. Si vamos a pasar a usar la warfarina o la heparina, acá la figura cambia porque ya son medicamentos un poco más especiales. Estos medicamentos conviene que ya los atiendan los médicos de medicina o especialistas de medicina interna, o si no, los que son de patología vascular, porque ya son medicamentos más especiales. Necesitan un control más cercano y la dosificación también tiene que ser un poco más específica. Entonces, esa parte la manejan mejor los otros especialistas, porque podemos correr el riesgo de que por dar estas cosas, en vez de evitar que haya la formación de un coágulo, se produzca una hemorragia. ¿Qué otro medicamento? Tenemos los trombolíticos, que son ¿qué? Como ser la streptoquinasa, la uroquinasa. Estos deshacen los trombos, se comen a los trombos, los licúan a los trombos. Entonces nos puede ayudar para poder evitar un crecimiento del trombo. Pero igual estos son medicamentos un poquito especiales que siempre hay que hacerlos con la ayuda del hematólogo o si no del intensivista, porque ya se necesitan acá controles periódicos muy seguidos, 2 veces al día más o menos, para ver cómo está la retracción, tiempo de retracción de coágulo, tiempo de coagulación, etc. Control de la arteriosclerosis a través de medicamentos o de antilipídicos, etc. Aquí ya hemos hecho algunos exámenes de laboratorio y una serie de cosas, y si nosotros vemos que en el examen de laboratorio encontramos el colesterol y los triglicéridos elevados, conviene, yo personalmente hago eso, de que el paciente haga una dieta durante unos 3 meses. Una dieta corriente, que evite las grasas, que evite todos esos alimentos, los azúcares, y que se dediquen un poco más a comer comida más sana, más fruta, más verduras, más pescados, siempre sacar la grasa de las carnes. Entonces, hacer un control después de 3 meses. Y si ese control nos muestra que los niveles de colesterol, de triglicéridos han bajado, entonces nos quedamos ahí y sigue con su dieta y no hay mayor problema. Pero si esos niveles, pese al tratamiento y la seguridad de que efectivamente ha hecho un buen curso de dieta y no ha bajado esta cantidad de grasas, entonces sí hay que referirlo al endocrinólogo, a medicina interna, para que haga un buen tratamiento con medicamentos. Han aparecido estos otros medicamentos hoy en día, activador tisular del plasminógeno, que nos ayuda bastante para evitar o disminuir si es que hay un trombo.
Y últimamente, ya hablamos de hace unos años, estos nuevos agentes trombolíticos como el desmoplaza o el tecnoplaza, que son medicamentos bastante efectivos. Estos son los últimos años. Estos medicamentos, más que todo empezó con el desmoteplase, que es un medicamento, era un medicamento muy caro, solamente había en Estados Unidos, que desobstruye o evita que se formen los coágulos, que se formen los trombos o las embolias. Estos medicamentos hay que colocarlos dentro del término que dijimos acá de las 3 o 4 primeras horas. Ahí sí funcionan bien y podríamos prevenir de que el cuadro neurológico se deteriore más. Medicamentos muy caros, costaban $5,000, $6,000 una ampolla. Por supuesto, hoy en día ya han bajado el costo, pero su costo es aún elevado, cuestan $1,000, ya hay en el medio, ya se los puede conseguir. Pero lamentablemente no es fácil dar estos medicamentos para toda la población. Es muy poco el número de gente que podría encontrar estos medicamentos. ¿Ya? Como dato adicional, los seguros que en el país no están reconociendo estos medicamentos. Entonces la persona tiene que autofinanciarse para poder conseguir, y volvemos a lo mismo. Hay que hacer esto dentro de las primeras 3, 4 horas, porque si no ya se ha producido el infarto cerebral y hagamos lo que hagamos después de ese tiempo, ya la lesión está establecida y ya no va a haber recuperación. El tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que hacemos? Esto ya es mucho más especializado. Podemos sacar los trombos, es una trombectomía o una endarterectomía. Endarterectomía es cuando se hace una cirugía a cielo abierto de la carótida cervical, donde cortamos la piel, encontramos la carótida, cerramos la carótida en 2 extremos, distal y proximal, a través de unos ganchos o ligaduras, y ya no hay circulación acá. Abrimos la carótida en forma longitudinal y sacamos, cureteamos, sacamos todo el trombo. Cerramos la carótida y bueno, y después la circulación se restablece. Eso también se puede hacer. O usamos un bypass carotídeo si es mucha dificultad o el daño está muy avanzado o el vaso está muy dañado y querer hacer una cirugía lo dañaría más o ocluiría más. Entonces podemos hacer un bypass carotídeo desde la parte que está con libre circulación en forma proximal hacia el corazón hasta la otra que está hacia arriba, hacia el cerebro. Embolectomías, también se pueden hacer esto para sacar los émbolos. Ya se hacen las embolectomías con algunos catéteres especiales, llegar hasta el lugar del émbolo y tratar de sacar eso. O también se ha tratado de usar el láser para poder pulverizar al trombo o al émbolo, más que todo al émbolo, porque el trombo es mucho más grande. Pero el problema está acá. Técnicamente se puede hacer esto, pero el láser destruye al émbolo y lo disemina, lo dispersa. Entonces podrían volverse otros émbolos más pequeños todavía que van a seguir viajando por ahí. Últimamente ha aparecido la cirugía endovascular. Quiere decir que entramos por dentro de las arterias. Es una cirugía es mínimamente invasiva, se entra a través de la arteria femoral o a través de la arteria radial con unos catéteres especiales, es endovascular, y se llega hasta el lugar del trombo o del émbolo y podemos colocar una serie de elementos como ser stent. El stent es como una canastilla que colocamos antes del lugar del trombo o del émbolo, dependiendo del tamaño. Y esa canastilla, a través de un catéter, se la deja ahí, se saca el catéter y esa canastilla se abre, como si fuese una red, como si fuese un rulero que se usa para el cabello. Entonces, al distenderse, abre y amplía un poco la luz del vaso. Entonces, crea como unos canales, como unos túneles para que la sangre pueda llegar a través de esto hacia el cerebro. Y eso nos sirve para dilatar el vaso obstruido
Y hay también otros tipos de estos stents especiales, que hay unos que perforan el trombo, lo perforan, le hacen un túnel ahí, a través de eso pasa la sangre. O en su defecto perforan el trombo, pasan el trombo y tiene un dispositivo que se abre como una pelota, como un globo, y eso se va jalando, como más o menos se hace la cirugía de varices, algo parecido. Y hay unos aparatos muy especiales en esto, que el trombo se va reabsorbiendo o se va introduciendo a ese globo que se ha formado. Entonces se hace una cosa mucho más delgada, más laminar, y uno puede ir traccionando y jalando. Pero esta colocación de stent, esto que les estoy mencionando, tiene que entrar dentro de las primeras 3 a 4 horas, porque si no ya el cerebro se dañó, murió y se produjo el infarto. Muy bien, y para concluir quisiera que grabemos esta foto, que es cuiden su cerebro, ¿ya? Y la única forma de cuidar el cerebro es evitar los factores de riesgo que les hemos analizado ampliamente. Y si la patología ya está instaurada, no solamente evitar los factores de riesgo para que el paciente no empeore, sino ya tendrá que haber un tratamiento más especializado, sea quirúrgico o médico. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, una vez más les pido disculpas, ha habido un poco de alteración al inicio de la charla, que no se podía entrar muy bien. Pero si tienen alguna duda o pregunta, podemos hacerlas ahora. Doctor, en esto del viaje de émbolos, ¿dónde es más general que llegue a obstruirse ya en el encéfalo, en los vasos del encéfalo? ¿En qué arteria es más frecuente que se obstruya? En cualquier lugar. Generalmente los émbolos que se forman en el corazón, que es lo más frecuente, son pequeños, ¿ya? Y salen y pueden llegar a cualquier lugar, no hay un lugar bien determinado. Ya depende dónde se ha bloqueado. Generalmente o mayormente pueden causar amaurosis, que es una ceguera, que puede ser pasajera o no, o el habla, ¿no? O la parálisis. O sea, cualquier lugar, no hay un lugar más específico para esto. Donde bloqueó, ahí se acaba. Gracias, doctor. ¿Alguna otra? ¿No hay ninguna otra No, duda? estaba muy claro su explicación. Bueno, muy bien. Entonces, para mañana vamos a ver la parte de la hemorragia cerebral, ya que es mucho más problemática y más dramática que la que es de la isquemia. Entonces, mañana a las 3 de la tarde nos vamos a reunir en la misma forma. Me mandan, por favor, el link. Y les pediría que repasen un poco esto que nos gustó ahora, y si pueden revisar ya la parte de hemorragias para tener algún aporte nuevo que ustedes quieran hacer, o alguna otra duda, un poquito explicarlas más. Perfecto, Bien, doctor. joven. Está bien, Y no doctor. hay nada más. Gracias. Nos reunimos mañana a las 3 de la tarde, ¿ya? Está bien, doctor. Muy Muchas bien, doctor. gracias. Entonces, mañana nos vemos. Gracias, doctor. Bueno, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta Cuídense. luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.